Buenos días, bendiciones a todos. Esta mañana otra vez estamos logrando de que hemos amanecido otra vez con ánimo de poder hablar de la santísima palabra de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga a todos, todo el mundo, de todas las partes del mundo que consideramos que nos están escuchando o me están escuchando estas peticiones, tanto oraciones como mensajes que a la vez son de mucha salud espiritual todo el mundo. Que el Señor me les bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo a nivel mundial, nuestro prójimo, la creación de nuestro Dios, todos somos creación de Dios. Y también todos los religiosos también, que también ellos pues por una parte hablan de Dios, pero que les hace falta algo más. Deben de buscar verdaderamente los puntos doctrinales verdaderos para que puedan llevar una vida completamente doctrinal, verdadera, a la cual la doctrina del Señor. Que el Señor me les bendiga a todos. Vamos a tener un tema en esta mañana, un tema en esta mañana que hemos estado hablando del asunto de el camino hacia la salvación, el cual es desde que el Señor debería de entregarse en manos de pecadores y luego hacer todos los oprobios que hicieron con Él hasta llegar a la cruz. Y es como vamos a hablar un poquito de la crucifixión del Señor en esta mañana, ya que allí, cuando se llegó a la cruz, ahí derramó su sangre, ahí culmina este asunto del camino hacia el cielo, para que logremos entender que de ahí para allá, pues ya después de la muerte del Señor, teníamos que simbolizar muchas cosas, como es todos los puntos doctrinales que se deben de llevar a cabo en la iglesia, como la adoración a Dios y muchas cosas, la cena del Señor y todo, y el bautismo, que es este simbolismo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, fue crucificado y allí fue muerto, colgado en una cruz, y allí es como el Señor nos ha dado vida con toda su humildad, con todo su... Él no abrió su boca, porque Él ya venía ya con la intención o la forma de cómo Dios le había encomendado a que Él viniera a hacer una obra aquí a la tierra por la humanidad, por toda la humanidad, que desde el principio ya a Dios le dolió que el hombre, a través de que Él lo hizo inmortal allí en el huerto del Edén, pero allí el hombre, a través de esa serpiente que es el diablo, fue a tentar, y allí el humano no puede soportar cosas que como humano, no, porque los humanos somos una cosa y Dios y su espíritu es otra cosa. El Señor Jesucristo, que murió en la cruz, y por eso estamos agradecidos porque
Él, lo que hizo en la cruz del Calvario, no tiene, no hay una cosa con que compararla para el bienestar de nosotros, porque por esa sangre preciosa fuimos nosotros lavados del pecado, los que realmente hemos estado de acuerdo con esto y nos hemos convertido a ese fundamento espiritual al cual Dios mandó a su Hijo unigénito para que aquí viniera a hacer esta obra por nosotros, porque desde el huerto del Edén hasta hoy estamos siempre allí. Está el pecado y todos habíamos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y por eso estamos otra vez aquí hablando de este tema. Y quiero decirles que este tema es la crucifixión y muerte de Jesús. Mire, allí fue crucificado. Vamos a hablar un poquito sobre esto, porque esto es bastante largo. Lleva algo más para terminar esta pesadilla que hubo en ese tiempo de parte de nuestro Señor Jesucristo y aquellos que hicieron grandes cosas, pero que ya estaba esto ya profetizado, ya estaba esto dado por nuestro Dios, enviar a su Hijo amado y así hacer esta obra perfecta a la cual vino el Señor a hacer aquí a la tierra, encarnado por una mujer, un propósito de Dios, el cual este propósito del Señor ya fue un reglamento desde el cielo, y pensar de que era una coyuntura esta para que el Espíritu de Dios estuviera con esta encarnación allí en el vientre de María, y allí también el Espíritu de Dios en el corazón de María, y también del Señor ya hecho carne en ese vientre. Entonces ahí fue el propósito de nuestro Dios, para que por medio de eso nosotros conociéramos que venía como un humano el Señor, venía como un humano, pero que a través de la misericordia de nuestro Dios, a través de la misericordia, del amor que nos tiene, que a pesar de que el hombre había desobedecido en el huerto del Edén, pero Él tuvo esa misericordia porque era su creación y quería que todos nos arrepintiéramos de nuestros pecados y luego lográramos convertirnos al Señor por medio de este proceso, el cual vino desde el cielo para que nosotros fuéramos salvos. Y así tenemos este otro tema, y dice aquí esto es en Mateo 27 y versículo 32, y de ahí vamos a seguir hablando sobre estos temas, porque aquí pues llega hasta la culminación en la cruz el Señor, allí cuando está este relato tan doloroso para los que entendemos, para los que amamos a Dios, para los que amamos al Señor. Aquellos pues que hicieron tantas oprobios, pues sí, muchos se arrepintieron y tomaron que arrepentirse y inclusive pues hacer lo que Pedro les había dicho, que se arrepintieran y se bautizaran.
para el perdón de sus pecados. Bueno, y dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y obligaron a que llevase la cruz. Ya lo tenían listo este hombre. Lleves esta cruz, porque ya vamos a crucificar al Señor, a Jesús. Y lo obligaron a que llevara la cruz a este hombre se llamaba Simón. A obligaron a que llevara la cruz. Mire, ahí lo obligaron. Luego dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, ahí llegaron a ese lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. O sea que ese lugar así se llamaba, pero significaba el lugar de la calavera. Por algo le pusieron así, y por eso significaba eso. Algo, otra evidencia podía haber habido en ese lugar, y por eso sí lo nombraron el lugar de la calavera. Y dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. No quiso. Ahí hay que interpretar este párrafo. Hay que interpretar bien, porque ¿qué quería decir este líquido, vinagre, y por qué él no lo quiso tomar? Hay que interpretar un poquito más allí. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestiduras, dice el Señor, y sobre mi ropa echaron suertes. Mire, sobre la ropa del Señor. Posiblemente que, según lo que interpretamos, eran ropas largas que usaba el Señor hasta llegar a sus santísimos pies, y allí se las quitaron, que hicieron grandes oprobios en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él ya había venido para ser crucificado y así venir a salvar lo que se había perdido. El Señor nuestro Dios ya lo había enviado en esa forma. Algo que en algunas formas simbolizaba algo, y en otras pues se miró que nació de una mujer, nacido de mujer, y nació como un niño, como un infante, y así fue creciendo, y a los 12 años lo llevaron al templo, y allí se les quedó. Mira, ya tenía una gran sabiduría el Señor, de 12 años. Lo llevaron al templo y allí se fueron, y ahí quedó. Ahí quedaron los doctores de la ley haciéndole preguntas al Señor, al niño, ¿verdad? Que ya tenía 12 años. Y sus padres muy preocupados allí, porque no lo pudieron traer hasta su casa.
Pero lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar y lo encontraron allí en el templo. Y entonces, muy alegres cuando lo miraron. Sí, hijito, le dijeron, ¿a dónde estabas? Estamos preocupados. Ah, no, les dice el Señor. No saben que yo debo de andar en los negocios de mi padre. Mire, en los negocios de mi padre. Pero no era el padre José. No, esos no eran los negocios, sino los negocios de su Padre que está en los cielos. Su Padre, nuestro Dios. Pero ellos no entendían porque eso era tan complicado entender, porque las cosas divinas de Dios son complicadas entenderlas para los humanos, porque José y María eran humanos corrientes, humanos, no más que el Señor, nuestro Dios, utilizó una mujer de entre todas las mujeres. Él la escogió para que allí entrara la encarnación a su vientre, como era el Señor Jesús. Entonces Él utilizó esa coyuntura, y como ya se habían prometido con José, se habían prometido que iban a ser pareja, ¿verdad? Solo era que se habían prometido, estaban desposados, pero en una de esas ya la María, siendo virgen, él no había tenido nada con ella, José, no, solo se habían prometido. Y entonces, allí, siendo virgen, allí empieza a salir, a mirársele que ya estaba embarazada. Dios mío. Y como nosotros los humanos somos de mal temple en nuestra mente. Y ya miró José que pasaba, que él no había tenido nada con ella. Él no solamente se habían prometido. Pero, bueno, como esta era obra del Espíritu Santo, era obra de nuestro Dios, él tuvo que conformarse y después aceptar de que eso era obra de Dios, obra del Espíritu de Dios. Y es allí como nació aquel infante precioso, como fue el Señor. Y a este le pusieron Jesús, que significa Emmanuel. Y allí, este es el camino a la salvación. Es un camino que va a la salvación. Y luego dice que, y sentando, y sentados le guardaban allí. Le guardaban allí, dice. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Ahí pusieron su causa. Como eran personas que se llamaban de la ley, que tenían sus leyes, ellos miraron de que era necesario lacerar a aquel hombre, porque lo habían acusado de grandes cosas. Lo habían acusado y él era un inocente. Pero como esto era para que se cumpliera lo dicho, tanto por los profetas, como por el Señor Jesucristo, como por nuestro Dios, que tenía que venir un Salvador del mundo a salvar lo que se había perdido. Se había perdido aquella forma de ser inmortal en el huerto del Edén. Y ahí pecaron, y ahí ya estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero, claro, el Señor
Dios es tan amoroso, nuestro Dios, que Él buscó formas como nosotros nos arrepintiéramos, porque de todas maneras los hizo a nosotros con una característica y un sistema de que tenemos libre albedrío. Somos libres, libre albedrío. ¿Cuánto más cuando, y ya después, en aquellos demás tiempos, nos hizo libres, porque hubo una ley de esclavitud, pero luego que el Señor nos mandó a su Hijo amado, nuestro Dios, nos mandó para que por medio de Él llegáramos a ser verdaderamente libres, como dice San Juan 8:32. Sí. Entonces, allí es como nosotros llegamos a tener libertad. Y al principio hubo una libertad como una libre albedrío. Él hubiera querido hacerlos puros, sin mancha, sin nada. Él lo hubiera hecho, porque Él es todopoderoso. Pero no, Él quería que nosotros, como humanos, buscáramos el camino verdadero, el camino bueno para la salvación. Ese camino es la salvación, por medio de nuestro pensar, de ser nosotros herederos de la vida eterna. Y allí por medio de la conciencia de nosotros, y así ganarlos la vida eterna, aquellos que verdaderamente tengamos o hayamos tenido el afán de dejar el pecado. Y es como el Señor, nuestro Dios, nos ha dado el reglamento de cómo hagamos para la salvación en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y así es como estamos obedeciendo muchos en este mundo, en esta tierra. Pero que hay mucha rebeldía en todo el mundo, pero los pocos, porque realmente dice la Biblia, son pocos los que se salvan. Eso le hicieron una gran pregunta al Señor. Son pocos los que se salvan. Claro está, los caminos son muy estrechos para llegar a la meta, pero dice que ya en la iglesia somos una manada pequeña, somos pocos, no somos gran gentío, y es así como nosotros llevamos este remanente por etapas hasta llegar al tema de la salvación, porque nosotros tenemos una alma que perder o ganarla. Varios creen de que nosotros como humanos somos como el animal, que no tenemos algo más. No, dice, si la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y que como van a enjuiciar a un montón de huesos o un cadáver ya enterrado en la tierra. No, se va a enjuiciar el alma y después el juicio. A ver cómo los portamos aquí a la tierra. Eso lo va a decir el Señor. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y el Señor va a pedir cuentas. Y el que dé una mala cuenta va a tener problemas con nuestro Dios. Porque el Señor quiere, nuestro Señor Jesucristo va a presentar una iglesia pura, sin mancha, sin pecado y sin arruga. Nada que no vaya adulterada de nada a la iglesia.
írsela a presentar al Señor, a nuestro Dios, para que cada uno de los que tengamos esa dicha por nuestra obediencia, nos diga el Señor: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino del cielo. Pero como hay tanto, da pesar, da pesar que los que no quieren obedecer el mandamiento del Señor les vaya a decir: malditos de mi Padre, váyanse al infierno, en los lugares de tormento. Eso es doloroso, yo lo siento en mi corazón. Ojalá que todos busquen, porque varios no creen de que tienen un alma, que solo se miran su cuerpo, que se mueve. No, si el cuerpo, si el alma ya salida de este cuerpo, ya este cuerpo ya no se mueve, ya no tiene movimiento, ya es tierra, que se va a hacer tierra allí. No importa donde lo entierren, no importa donde lo entierren, porque si los que murieron en el mar, también el mar está montado allí en la tierra, y allí se va a hacer tierra todo hombre que muere, pero de allí van a ser levantados los que obedecieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero para una vida eterna con Cristo, y allá los miraremos cara a cara. Este es el camino de la salvación, lo que estoy hablando. Y dice: los judíos, dice aquí, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos ladrones allí, juntamente con el Señor. Para ellos eran tres maleantes, para ellos, pero como así se tenía que cumplir la escritura, allí el Señor no abrió su boca. Él no abrió su boca. Él ahí estaba, ya siendo crucificado por medio de aquella ley que había en ese tiempo. Terrible. Por eso estas leyes, la ley de Cristo es la que nos trae vida. Mire, la ley de Cristo, la ley a la cual Cristo fue crucificado, y Él culminó allí la ley. Ahí la culminó, ahí la terminó, por medio de la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:14. Mire, allí lo dice. Léalo allí. Léalo allí. Es muy interesante entender esto, porque todos estábamos bajo maldición, pero de allí vino el Señor a darnos vida y darnos bendición, los que realmente querramos, los que tengamos ese propósito y entendamos que somos de una naturaleza humana, que somos cuerpo, alma y espíritu. Ojalá que entiendan esto, estimados. Ojalá. Y dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, como quien dice: pobrecito ese. Tal vez solo eso. Pobrecito ese hombre, como lo están crucificando. O a esos dos también ladrones que están crucificando. No, porque una persona, porque sea ladrón, no tiene el derecho nadie de crucificarlo en una cruz. Pero esas leyes eran terribles en ese tiempo. Eso era triste. Y el Señor Jesucristo y nuestro Dios utilizó esa coyuntura para que por medio de eso se encargaran los maleantes de hacer eso con el Señor, y allí Él poner su visto bueno, nuestro Dios,
en lo que hizo el Señor para que todos nosotros, los humanos, mediante el arrepentimiento, mediante la obediencia al Señor, mediante estar congregados, llevar todo un proceso hasta llegar a ser un verdadero cristiano y allí llevar una vida recta delante de Dios y ahí tener esa esperanza en Cristo, la esperanza que un día, cuando venga el Señor, nos diga: benditos de mi Padre, vengan, ustedes que han ganado esta prebenda espiritual. Gloria sea al Señor. Ojalá que todos entiendan esto, lo puedan llevar a cabo para bien de sus vidas y de sus almas. Dice, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían, tentándolo, y desciende. ¿Qué sabía esta gente? ¿Quién era el Señor? Si Él una vez dijo: si yo puedo pedir a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles y ustedes no me van a hacer ningún daño. Pero Él no quiso pedirle al Señor, porque Él ya le había dicho el Señor lo que tenía que hacer aquí por toda una humanidad. Mire lo que era. Ese fue un panorama terrible, doloroso para mucha gente que amaba al Señor. Para los que no lo amaban, más bien lo dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Bueno, y dice: así mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y dice: de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, mire lo que decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Creamos en él, dijeron. Mire, si era el verdadero rey, descienda. Ellos pensaban que era cualquier rey. Los reyes de la tierra culminan, no son sabios, no pueden salvar a nadie, sus almas, no a nadie. Pero el Señor Jesucristo sí, en esa forma. No sabían cómo era el poder de nuestro Dios, no sabían cómo era el poder del Señor Jesucristo, pero se dieron cuenta después. Y dice en la cruz, y dice: confió, dice, en Dios, líbrelo ahora si le quieres, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Porque Él dijo: soy hijo de Dios. Más se enojaban esta gente, porque no creían de que podía ser un hijo de Dios, el Dios de los cielos.
Y en el Señor Jesucristo no entendían, no podían saber nada, porque lo miraban como un humano. Y Él nunca dijo, yo soy Dios. Nunca. Sino que tenía a su Padre, Dios de los cielos, y que era hijo de Dios. Más encandilaban esta gente. Y hoy en día, así mismo crucifican al Señor con sus malas obras. Así mismo crucifican al Señor con sus malas obras. No entienden de que al Señor hay que amarle y hay que llevarle sus mandamientos para una vida nueva en Cristo Jesús, y luego esperar, tener esa esperanza de vida eterna. Eso es lo que no entiende mucha gente. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Le injuriaban y que estaban crucificados como eran humanos malos. Y ellos también creían en la ley. Pero como eran ladrones, lograron y llevaron a cabo su muerte en una cruz. Entonces le injuriaban. De haber dicho, de todas maneras, somos 3 aquí. ¡Qué barbaridad! Bueno, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Allí tal vez pudieron creer un poquito. ¿Ustedes creen de que en ese momento, mirar que en ese momento hay tinieblas? Es como que miremos ahorita que antes de que se llegan la hora de que se llega la oscuridad de la noche, miremos de que ya hay tinieblas. Esto es todo, tal vez lo vamos a sentir bastante tiene que haber mucho temor. Y a saber cómo se sentirían estas gentes. Y dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, mire, ¿por qué me has desamparado? Ellos no le entendían mucho. No le entendían mucho. Será la idioma de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu de Él. Lama sabatán. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como humano lo dijo esas palabras. Como humano. Para que las personas entendieran de que Él todo no era el Espíritu de Dios, porque seguían creyendo de que Él era un humano, el hombre material no entiende las cosas espirituales, pero el hombre espiritual percibe las cosas espirituales. Y he allí muchos. Y dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Elías llama a Elías llama ¿Qué podían entender? ¿Qué quería decir Elí? Como eran personas que solo creían en la naturaleza, solo creían en la maldad. A Elías llaman. No, ese era el idioma del Señor que quería decir, ¿verdad? Bueno, y al instante corriendo uno de
de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Cómo lo injuriaban, ¿verdad? Cómo lo injuriaban. Qué triste es hoy en día. En otras formas, así lo hace mucha gente. Con el humilde, con las personas que entendemos. Por eso el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen. Somos bienaventurados cuando alguien no entiende y lo que tratan es hacer el daño a uno de cristiano. Pero cuando nosotros no abrimos nuestra boca, cuando no actuamos en contra de nadie, ahí somos bienaventurados. Somos bendecidos por el Señor. ¿Ah? Bendecidos con esa esperanza de vida eterna. ¡Qué bien! Entonces, eso es lo que estamos explicando en esta mañana. Y dice, y le dio a beber, dice. Pero los otros decían, vemos si bien viene Elías a librarle. Los que no entendían nada, no entendían. Dice, más Jesús, abriendo otra vez, clamó a gran voz, entregó el Espíritu, entregó su Espíritu. Clamando a gran voz, entregó el Espíritu a nuestro Dios. Vamos a dejar este mensaje hasta aquí, porque vamos a seguir en la otra ocasión. Vamos a seguir hablando de este tema muy especial, como fue la crucifixión del Señor. Vamos a seguir, porque sigue también el tema de Jesús es sepultado. Es un buen tema también. Y vamos a seguir escudriñando esto para que vayan entendiendo, porque tengo que orar por muchas personas que me han pedido oración, tienen necesidad de que el Señor los pueda ayudar por sus graves problemas que tienen, de enfermedades y todo. Muchos, de muchos lugares, de muchas partes de esta tierra, piden oración, y entonces tengo yo que pedir a mi Padre que tenga misericordia de las personas que necesitan tanto la salvación como la sanidad de su cuerpo físico. En esto que el Señor me les bendiga, pero voy a orar que el Señor me les bendiga en esta mañana, todos, porque vamos a terminar allí en este mensaje, porque vamos a seguir en la otra ocasión lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para seguir enseñando lo que era hasta llegar a la tumba del Señor. Bueno, ahora saludo a todos los hermanos de todas las congregaciones del mundo, principalmente los que son allí trigo, porque los que son trigo, esos son los que verdaderamente, verdaderos cristianos. Pero como allí dentro de las congregaciones hay cizaña también, y esa no se puede sacar de allí, sino que el Señor dijo, no, déjenla crecer juntamente con el trigo, porque yo la voy a hacer en manojos para el día de la siega, el día final,
y yo la voy a hacer en enojos para tirarla al fuego, en este caso el fuego eterno. Ojalá que todos puedan entender esto. Bueno, aquí me piden oración personas que necesitan por una adolescente, no sé, es muchacha joven, ¿verdad? Pobrecita. Ella de seguro siente algunas debilidades en su vida y quiere mejor llevar una vida adecuada, su vida, porque en el caso de la adolescencia hay mucho problema emocional, tanto por el varón o por las mujercitas, ¿verdad? Género femenino y masculino. Siempre hay eso, pero vamos a orar por eso, porque ojalá que si es mujer, si es una adolescente, y ella pueda refrenar sus emociones. Por 2 hijos están desorientados. Dice que están desorientados estos 2 personas, están desorientados, y ellos, y esta madre y este padre, están sufriendo de seguro por eso. Pero vamos a orar, ojalá que Dios les ayude por estas oraciones. También por un hogar y por la paz en el mundo. Un hogar necesitan que oremos por toda la paz, por los problemas que hay en este mundo, que haya un mejor entendimiento en los humanos. Y también por una hermana cristiana. Está enferma. Está enferma esta hermana cristiana. Dice que está enferma. Y vamos a orar por ella. Y por su hijo, dice otra. Por su hijo. Está metido en las drogas. Está muy metido en las drogas. Y es necesario poner todas estas cosas. Y son humanos. El humano es el que necesita oración. No, si los animales no tienen alma y no tienen pensamiento de humano. No, los animales solo los hizo Dios para que nos sirvan a nosotros. Tanto animales malos como buenos, porque son cosas que Dios son objetos que Dios los hizo. Siempre para el bienestar del humano. Unos para que le tengamos temor a algunos animales que son peligrosos, ¿verdad? Como las serpientes, como los tigres, los leones y todas las fieras que hay en los bosques, ¿verdad? Y todo eso hay que tenerles temor. Y por medio de eso uno va a tener... el temor tiene que permanecer en nuestra vida. Y tenerle temor a Dios más que todo, porque Dios sí castiga. Y castiga a quien Él ama. Entonces, tenemos que tenerle temor a Dios en primer lugar. También los animales que los comemos, ¿verdad? Hay muchos animalitos que los comemos, hasta animalitos que andan en el monte. Yo antes iba a los montes yo tenía mis perritos. Mire, me sacaban, había unos animales que se llamaban cuzucos, otros tipiscuintes, venados. En aquellos tiempos, que no era tan prohibido andar matando animalitos en el monte. Y habían animalitos de plumas. Habían varios animalitos muy buenos que se comen, pura carnita. Todo eso es creación de Dios. Y Dios los ha creado para que nosotros comamos. Es muy hermoso eso. Eso es bueno. Pero nosotros los humanos, ellos no tienen alma. Solo tienen su cuerpecito para servirlos a nosotros. Su carne. Y hay animalitos que sirven en 2 formas.
como el ganado, ¿verdad? La leche y la carne, ¿verdad? También las gallinas tienen huevitos para comer, muy sabrosos. Son muy sabrosos los huevitos de las gallinitas que criamos. Hay unos animales que se llaman jolotes. Tienen buenos huevitos y come uno. Y son bien sabrosos. Para los tiempos de llamadas navidades, ahí los compran para hacer comidas muy ricas. Se llaman pavos. Aquí les decimos jolotes a algunos y otros les dicen pavos. Bueno, todo esto, estimados hermanos y amigos, mis hermanos que están en todo lugar, en todas partes, todo esto vamos a orar por todo esto. Vamos a orar por las autoridades terrenales, por nuestros hermanos que están en diferentes lugares del mundo, ciudades, en los Estados Unidos, y orar por algunas. Ahí han habido muchas, que se están cumpliendo las profecías. Ahorita han habido marimotos allá por los Estados Unidos, hemos estado mirando, ha sido terrible, nos ha dolido tanto todo eso, y por eso sentimos ese dolor de muchas personas que sufren, ¿verdad? Unos que son buenos y otros que son malos, unos que no obedecen el mandamiento de Dios y otros que sí lo obedecen. Pero como esta profecía tiene que cumplirse, de los terremotos que van a haber, ya está cumplido, ya están cumplidas las profecías. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del siglo. Entonces, mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque vendrán falsos profetas en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras. Oiréis de guerras y oiréis de terremotos, que son los mismos, se me imagina a mí, marimotos, terremotos. Vendrán hambres, grandes enfermedades, que no las habíamos palpado nosotros en nuestra vida. Bueno, yo hasta la vez, Dios me ha guardado por esta enfermedad que anda para arriba y para abajo. Y entonces, porque el Señor quiere que yo siempre siga predicando la palabra del Señor. Y ahí están, de enfermedades, están cumpliéndose ya las profecías. Y los falsos profetas ahí andan con la Biblia bajo el brazo, pegando mentiras a la gente, buscando dinero. Ahí andan buscando, no hayan cómo hacer. No, hay que trabajar mejor para no andar mintiéndole a la gente. Y ahí andan, pero como esto es una profecía, ya está cumplida, están cumpliéndose. Entonces, ¿para dónde lo hacemos? Entonces, ahí andan grandes personas, negociando con el nombre de Cristo. Negociando con el nombre de Cristo. ¿Cuántos escenarios han habido? Grandes gentíos en un solo lugar. Y hay un hombre allí hablando de algunas sanidades divinas, dicen ellos. Y allí esperando que les llegue el dinero. Y se llevan mucho dinero para sus lugares. Por eso tienen buenos carros de lujo. Buenos carros de lujo. Hasta avión. Hasta avión tiene. Algunos. Y aquí hubo uno que de seguro murió riquísimo. Porque le daban dinero hasta para tirar para el cielo. La gente como sin saber, la gente no entiende, no tienen esa experiencia
de falsa doctrina. No pueden entender esto, que es tan sencillo esto que estoy hablando yo aquí. Es sencillo, si esto solo es... si nos vamos a la forma de adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo adoramos? En espíritu y en verdad. Ya viene la hora cuando los verdaderos adoradores, decía el Señor, adorarán al Padre y al Hijo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mire, en espíritu y en verdad, no es otra cosa más, sin andar con bullarangas en la congregación, sin andar poniendo a las mujeres a predicar al frente donde está toda la congregación, hombres y mujeres, sin tener instrumento musical. No. Eso Dios no le agrada. Dice Amós 5:23 que Él no escuche ese instrumento musical. Y ahí cobrando diezmos, haciendo ofrendas todos los días que hay culto. No, si solo es el primer día de la semana, según lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué tienen la Biblia? ¿Para qué la compran entonces? La Biblia, si no la obedecen, no la respetan. No. Levante su congregación en su propia casa. Ahorita ya hay problemas por hacer grandes escenarios de gentes. Hay grandes evangelistas. Soy evangelista, dice. Y se paran en un púlpito a predicarle a miles de personas. Y ahí viene el billete. Ahí viene el billete. Y entonces se han hecho millonarios. Millonarios se han hecho. De esto hay que tener valor de decirlo. Porque muchos no quieren dañarle la conciencia a nadie. Pero esto no, esto es decir la verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Tenemos que hablar así. ¿Cómo vamos a hablar de otro modo? Si esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero yo los amo a todos, estimados religiosos. Son mi prójimo. Ustedes son mis amigos. Pero pero es como el padre de familia, que si el padre de familia no castiga a su hijo que anda haciendo cosas que no son correctas, no lo quiere entonces. ¿Que lo va a querer? Si en el futuro más bien lo va a bochornar, lo va a avergonzar a su padre y a su madre. No es así. Entonces vamos a orar por estas personas y por todos los pueblos, naciones, reinos, gobiernos que hay en todo el mundo. Todas estas cosas, todos estos, y los poderes militares. Hay que orar por ellos, son humanos todos. O sea, allí, y los que andan allí con su tropa allí, ellos son mandados. Y ellos tienen sus coroneles, tienen sus mayores, tienen sus tenientes. Yo estuve en el ejército y entendía todo eso. Tuve unos poco de tiempo. Pero ahora soy soldado de Cristo. Soy soldado de Cristo. Yo entendí lo que era el asunto del militarismo. Me enseñaron muchas cosas muy buenas para obedecer, que hay que obedecer. ¿Y qué le dicen a uno ahí? Mira, no, te vamos a dar este fusil, pero si este fusil lo perdés, vas a la cárcel. Este fusil es tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, tu novia, tu novio. Si es mujer la que está en el ejército. Y ahí está. Y este es tu amigo. Si este fusil lo perdés, te podrías en la cárcel. Así me dijeron a mí. Así lo decían. Entonces uno hay que obedecer, ser obediente.
Sí, porque hay que obedecer las autoridades terrenales. Dice Romanos 13:1.